vivido con ellos. Independiente, o sea, el mensaje puede ser bien recibido o puede ser mal recibido también, porque habría que contextualizar, porque hay padres que aunque no han podido vivir con los hijos en ocasiones, no lo digo como regla general, pero sí se presentan ocasiones que hay mamás también que separan a los hijos de los padres, ¿sí? Yo sé de esa experiencia. Y el lugar más seguro para un hijo con sus papás, sea el papá o sea la mamá, que está degradada la cuestión, mis hermanos, ¿sí? Sí. Ya. Ah, bueno, porque lo que digo es eso, que cuando se le deja al papá de pronto, vea que de pronto el papá los se aprovecha de ellos o algo así. No, por ese lado no, eso, yo entendí mal ahí entonces. Pero es eso, sí, el buscar, no entender, hermano, mire, Dios te bendice donde estés. Simplemente obedécelo y verás que Él te va a bendecir, porque si no, no prosperaría nadie aquí en esta tierra. Porque la gente busca la bendición creyendo que está en otro lado, y literalmente en Dios está nuestra bendición, ¿sí? Entonces, eso sí está pasando tristemente en los hogares y somos testigos, ¿sí? ¿Cómo decir? Primera línea se dice ahí, de primera página de alguien que por irse a buscar provisión en otro lugar, prácticamente su hogar en menos de 2, 3 meses se le destruyó. Algo que se veía aparentemente sólido. ¿Por qué? Porque si una persona no está preparada para ello, hermano, y si no es con Dios, se cae, ¿sí? Se cae. Pero vemos otros testimonios. Yo doy un testimonio de mi hermano que viaja para España y se separa 5 años de su familia. Pero paradito, ¿sí? Guardado para su familia. Luego se los lleva y hoy, gloria a Dios, ya sus hijas son profesionales, ya él con su esposa muy bien todo. Simplemente es cuestión de principios también, principios, ¿sí? Principios que se reciben en el mismo hogar. Damos la gloria al Señor, hermanos. Vea, hoy tengo un privilegio, ¿no? Predicar con mi esposa al lado no es fácil. Que no deja hablar, porque no porque deja ella no me hablar. deja Y él, hablar. él dice que yo no lo dejo hablar. Entonces ahí ustedes juzgarán, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces vamos a orar por la palabra, hermanos. Señor del cielo y de la tierra, te alabamos y te bendecimos, damos gloria, exaltación y alabanza a tu nombre. Sabemos lo que tú estás haciendo, haces y harás, y en este tiempo, Señor, reconocemos que hay mucho ataque y mucho contraataque de parte del maligno, Señor. Desde aquí lanzamos palabras de sanidad en favor de nuestra hermana Amparo Zambrano, que ha tenido inconvenientes fuertes de salud, Señor, mas nosotros en el nombre de Jesús intercedemos por ella para pedirte por favor que la levantes, Dios de la gloria, que traigas paz, Señor, y que traigas salud, sanidad. Por la llaga de Cristo te pedimos sanidad sobre su cuello, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, papá. Nosotros te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, bendito Dios, y asimismo saludamos, hermanos, a los hermanos que nos ven desde el exterior, las personas que están en otro lugar también, un cordial saludo para todos y en la bendición de Dios. Creemos pues que este compartir de palabra va a ser de bendición nuevamente. Gloria a Dios. Les invitamos, hermanos, reflexión acerca del desánimo, ¿sí? Reflexión acerca del desánimo, y es simplemente mirar, abrir los ojitos y darnos cuenta que lo que se está viviendo hoy normalmente en la historia no se ha visto, ¿sí? ¿En qué sentido? Vemos niños 10, 12, 14 años estresados, desanimados, que no saben para dónde pegar, que están algunos inclusive a esa tierna edad pensando ya en cuestiones de suicidio, porque cosas se están viendo en el mundo y ustedes lo saben, ¿sí? Que los medios, que el sistema está llevando, ¿sí? A que la gente viva de una manera estresada, una manera dependiente, pues, por ejemplo, de lo que son celulares. Vi un video en una ocasión de un niño que la mamá va en un puente en Estados Unidos, ahí presentan en el video el niño bajándose del carro, la parte de atrás, en pleno puente, impresionante, un puente de esos altísimos que hay allá, ¿sí? Y la cámara lo capta,
y el niño, sin entender la mamá, ¿sí? Se ve en el video que el niño abre la puerta de un lado y sale corriendo y se lanza del puente para allá, ¿sí? Se lanza del puente para abajo. La mamá desde luego salió corriendo y la mamá pues cayó al piso al ver ese cuadro. Y lo que sale a la luz luego es que la mamá le dijo: no me coge el celular más en el carro, me hace el favor y me entrega ese celular. No, me lo entrega, no, me lo entrega, y se lo quita la mamá y el muchachito decide suicidarse, ¿sí? Entonces instamos a eso, al cuidado con el celular. Yo ayer estuve viendo cómo un niño, el papá allá en Movistar haciendo pues el reclamo de todo esto que se está presentando, y ver que el papá cree que descansa dejándole al niño el celular, ¿cierto? Y el niño se tiró al piso, un niño de 3, 4, 5 años, ya lo sabe manejar y toda cuestión, pero no sabe que se está creando una dependencia. Es bueno la disciplina en esa parte. ¿Para qué? Para que el niño no se vaya a desenfocar. Pero estamos en una generación donde estamos viendo a los niños en qué desespero, en desánimo, donde hoy lo que está reinando tristemente es esa parte del desánimo, ¿sí? Gloria a Dios. Vámonos a Proverbios 13:12, por favor. Proverbios 13:12. Lo va a leer mi esposa para que vean que sí la dejo hablar. Sí me deja hablar, ¿cierto? Así que no sea la Biblia, la vamos a leer, la voy a leer. Gloria a Jesús. No es fácil, ¿cierto? De verdad que mi esposo decía, no es fácil ponerse de acuerdo, no es fácil. Dice Proverbios 12. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo de Dios. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Ahí es lo que se traduce en desánimo. La esperanza que se demora va a causar, normalmente en una persona puede llegar a causar desánimo, ¿sí? Pero el deseo cumplido, eso alegra el corazón. Pero nosotros, como caminamos con un Dios que hace las cosas para que duren, ¿sí? Porque esa es la gran diferencia entre el que camina con el Señor y el que no camina con el Señor. Que el que no camina con el Señor, normalmente, ¿qué pasaba con uno? Quería las cosas ya, ¿sí? Entonces, vea, pastor, pero es que yo ya, mire, yo necesito mi ayuda idónea, yo necesito compartir con alguien, yo no quiero vivir más solo. Tranquilo, hermano, ¿cuántos añitos tenés vos? 16. Porque hoy por hoy la gente vive en ese estrés, quiere las cosas ya, ¿sí? Queremos las cosas ya, por eso pandillas, ¿sí? ¿Qué quieren? Plata rápida. Por eso usted ve, ¿cierto? Todo aquello que fomentó en nosotros o fomenta la tecnología, esto del control remoto, ya no necesito los procesos. Yo les he dicho que yo era el control remoto en mi casa en mi infancia. Papá me tocaba la cabeza, vaya mijo, cámbielo a la 2. Y entonces tenía que ir a cambiar la perilla. Y entonces me devolvía, no, vuelva a la 1, mijo, ¿sí? Entonces yo era el control remoto en ese tiempo. Vivíamos procesos, ¿sí? Para ir a colocar la cartica pues a mi tía que estaba en Estados Unidos, había que ir hasta la 8:20, allá quedaba Avianca, ¿sí? Y entonces uno mandaba la carta y eso se demoraba como a los 15 días, le decían a uno, vaya, ¿cierto? O le decían, va a recibir una llamada en tal parte, tiene que estar en tal lugar, en Telecom a tal hora, ¿sí? Procesos, pero hoy por hoy ustedes ven que no se vive igual. Llega la persona al microondas, lo prende, ¿qué sucedió? Ya la comida está calientica en 2 minuticos. Antes tenía que llegar la persona cansadita, prender la estufa, ¿sí? ¿Cierto? Prendía la estufa y tener que esperar otros 15, 20 minuticos a que calentara todo. Bueno, procesos. Y resulta que Dios a nosotros nos lleva en procesos. ¿Por qué? Porque para que algo funcione bien, debe vivir procesos, ¿sí? El bebé no nace, mire, por más que la persona quiera, el bebé no va a nacer al mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no, debe cumplir un proceso, ¿sí? Entonces lo de Dios por ello es duradero, es perdurable porque se hace con buenos cimientos, con buenas bases. Y el otro es Santiago 1:8, ¿sí? Santiago 1:8 Santiago dice: 1:8. el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Gloria a Dios. El hombre. Bendito sea Dios. Mi esposa entonces va a leer aquí esta parte. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer definición del desánimo. Encontramos allí en la definición de desánimo, dice falta de fuerza, ánimo o energía para hacer, resolver o emprender algo. Sentimiento de desesperanza y de pesimismo que sufre cuando nos enfrentamos a determinados obstáculos, afectando nuestras emociones. Gloria a Dios. Bueno, voy a leerles una reflexión que encontramos aquí en un devocional que nos habla sobre el desánimo. Amén. Entonces dice así. ¿Alguna vez, una pregunta, ¿alguna vez has estado desanimado? ¿Quién levanta la mano si nunca ha Dígale estado al que está a su desanimado? lado, ¿alguna vez has estado desanimado? ¿Será que sí o será que no? Pues hoy te vamos a dar las claves bíblicas para que no estés más desanimado. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Jesús. Estábamos desanimados. ¿Es eso? Dice, yo sí, muchas veces he estado desanimada, muchísimas, no solamente una vez, muchas veces nos hemos desanimado. ¿Sí? Eso nos pasa muchas veces. Dice, estuve desanimado esta misma semana. Me di cuenta hasta que fue muy tarde. A Satanás le encanta atacarnos con el desánimo. ¿Cuántos lo creen que eso es así? ¿Cierto? No, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Cierto? ¿Para qué estás congregándote? ¿Cierto? Muchas veces nos desanimamos aún en el trabajo, en nuestra casa. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Viene el desánimo. ¿Con el esposo? Estoy cansada de cocinar, ¿cierto? Viene el desánimo, es desánimo. Estoy cansada de barrer y trapear, ¿cierto? Entonces viene un desánimo por muchas circunstancias, ¿cierto? Bueno, dice, oí la historia de un hombre que soñó que hablaba con Satanás. Satanás lo llevó a su arsenal para darle un paseo. Primero le enseñó los carros de ataque y la artillería pesada. Después fueron a ver los fusiles pequeños y las espadas. Tenía muchas clases de maquinaria y armas para cada situación. Las usaba contra toda clase de personas. Al salir, el hombre notó un pequeño bate de cabo corto en una esquina. Curioso, el hombre le preguntó a Satanás, ¿para qué usaba el bate? Ah, dijo Satanás, esa es mi arma más eficaz. La llamo el garrote del desánimo. Así que adiós con el desánimo, no nos vamos a desanimar, así estés pasando por lo que estés pasando, ¿sí? Alaba al Señor como cantábamos ahora, ¿cierto? Alaba al Señor y Satanás tiene que huir, ¿cierto? Dice, Satanás entiende la eficacia del desánimo. Lo utiliza para desarmar al cristiano especialmente, claro, al cristiano, es que él va a atacar. La persona que está allá en el mundo ya la tiene allá, entretenida, ¿cierto? Pero al cristiano lo va a atacar. Cuando el cristiano pierde el ánimo, que no es aquí, ¿cierto? Es en Júpiter, aquí no todos tenemos ánimo para venir a la iglesia, nos levantamos temprano, muy a las 5 de la mañana, muy a las 6, ya nos estamos metiendo al baño, estamos desayunando y gloria a Dios porque vamos a congregarnos. ¿Amén? También pierde el poder que necesita para la victoria, resultando en fracaso espiritual. Después Satanás lo acusará, mire, de que ya no es cristiano. Mire las armas del enemigo, porque tenemos un enemigo, la Biblia lo dice, ¿cierto?
es Satanás. Dios aborrece el desánimo. Así que, mire, y ha provisto el remedio. Yo lo encontré, es la Biblia. Así que cuando esté desanimado, lee la Biblia. Cuando esté desanimado, cántele al Señor. Cuando esté desanimado, ore. Y verá que el diablo no tiene poder, tiene que huir. Amén. Después que estudié el segundo capítulo de Hechos, dice, después de que estudié el segundo capítulo de Hechos, me sentí como un nuevo hombre, un hombre con una meta, una visión y un corazón nuevo. Gracias a Dios por su palabra que se puede usar eficazmente contra el garrote del desánimo. Gloria a Dios por esa reflexión, ¿cierto? Que el Señor nos habla por medio de su palabra, nos lleva a reflexionar, a meditar, ¿cierto? No es simplemente, amada iglesia, venir por venir, no es simplemente tener una costumbre, ¿sí? Sino por qué estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Si entendiéramos de verdad lo que sucedió en la cruz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea Dios. Ayer que estuvimos en la fundación y damos la gloria al Señor por el apoyo que estamos teniendo también de Ricardo, de Ana, de Juan, que toca también el piano, ¿sí? Amén. Gloria a Dios, que también va a estar posiblemente apoyándonos. Amén. Él sabe Amén. batería, Sarita. Él toca batería. Mire, aquí hicieron un like, Gloria a varón, Dios. le dieron un like, ¿sí? Gloria a Dios, porque entonces ahí nos dice Juan que nos puede estar acompañando, ensayando y toda esta cuestión, ¿cierto? Para apoyar pues en el grupo de la alabanza. Y ayer estuvimos allá y en un principio cuando se empieza a cantar, yo veía a los muchachos ahí como, ¿cierto? Cazando pispirispis, ¿sí? ¿Ustedes saben qué es esto? Un pispirispi, hermano, ¿sí? Ahí va otro, véalo, vea. No tenían, o sea, no estaban ubicados en el mover y paré el camino, en ese momento se paró la alabanza y les invitamos a reflexionar con algo que alguna vez nuestro hermano Gabriel nos sembró, ¿cierto? Y fue de eso, si la persona en el momento debe algo y no tiene cómo pagarlo, pero ya recibió una información de alguien que mire, le prometió y sabe que le va a cumplir porque ese no le falla, y le dice, para mañana a las 8 de la mañana tenés esta plata a la fija, ¿sí? Y esa plata supera pues de lejos a lo que esta persona aquí está necesitando. Y le preguntamos a ellos, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si sabes que para mañana ya esto está prácticamente solucionado todo? Y pues todos dijeron, no, pues ya descansado, muy bien, ¿cierto? Y todo esto. Y yo les decía, muchachos, hacerlo de Dios, ¿sí? Hacerlo de Dios. Lo que pasa es que si nosotros cantamos con los ojos en las circunstancias, si nosotros alabamos a Dios con los ojos en las circunstancias, no va a salir una alabanza de esas que rompe el cielo, hermanos, no. Si nosotros cantamos con los ojos puestos en cómo Dios ve las cosas, estamos viendo la victoria ya ahí, ¿sí? Ya estamos viendo la victoria. Pero para Dios no hay, yo creo, de las cosas que según la Biblia entendemos, no hay nada más triste, ¿cierto?, que la incredulidad. ¿Y cómo se sentía? Yo le decía a ellos, ¿cómo te sentirías si como papá tú le dices a tu hijo, mira, tranquilo que yo te voy a pagar esto o yo te voy a dar esto? Y el hijo le diga, no creo. ¿Cómo te sentirías como papá? Y todos pues dijeron la misma conclusión, ¿cierto? Todos llegaron a la misma, no, pues como papá yo me sentía muy triste. ¿Saben cómo se siente Dios cuando nosotros no le creemos a sus promesas, hermano? Imagínese por un momento cómo está el corazón de Dios cuando usted no cree lo que Dios dijo que va a hacer con usted o que Dios va a hacer conmigo. La Biblia dice que somos más que vencedores, ¿cuántos lo creen? La Biblia dice que estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿cuántos lo creen? Amén, amén. La Biblia dice que somos cabeza y no cola, ¿cuántos lo creen? Gloria Amén. a Dios. Entonces, Gloria a Dios. ¿por qué tener desánimo si sabemos que lo que estamos es en un proceso? Si sabemos que estamos en una formación, ¿sí? Para ello, yo le invito a que miremos, ¿sí? Personajes bíblicos que tuvieron
desánimo, circunstancias por las que pasan todos en la Biblia. Y pido a Dios para que usted y yo abramos nuestro corazón en este momento, para entender algo, hermanos, porque estamos en un tiempo precisamente donde vamos a ser muy atacados, y una de las áreas en las cuales vamos a ser atacados es en eso, en el desánimo. Cuando vemos que pasan los días y no hay respuesta, cuando vemos que pasan los días y no hay una nubecita, no se asoma nada como para uno decir, ah, de esto me voy a aprender. No, aquí parece que se va a resolver este problema. No, mi hijo por lo menos ya cogió la Biblia o está por lo menos escuchando la palabra, pero no. ¿Dónde vemos al muchacho? Todavía con la galladita, ¿cierto? Todavía con el grupito allá desubicado. Y vemos esas circunstancias y vemos que nuestra familia nada que se arrima a Dios. Y pasan los días, y pasan los días, y aunque hay terremotos, y aunque hayan tsunamis, y aunque hayan pestes, y aunque haya todo lo que haya, uno con tristeza ve que la familia nada todavía, son nadadores todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se arriman a buscar de Dios, y uno dice, Dios mío, entonces, ¿sí? Y uno comienza a desanimarse. Ni diga también, cierto, en la parte económica, que usted trabaja y trabaja y usted ve que medio está respirando ya porque como que salió y ¡pum! ¿Qué le llegó? Viene el otro totazo, ¿sí? Y dice la persona, no, pero ¿cómo? ¿Cuándo voy a salir de esto? Yo sé qué es eso, yo lo viví. Yo decía, Dios mío, como que ya voy saliendo y ¡pra! Y venía otra circunstancia. Y uno cree, Dios mío, como que no voy a salir de esto. Eso es lo que en la Biblia se llama yugo, un yugo. En ocasiones tiene que ver con maldiciones ancestrales. Pero ¿por qué? ¿Cierto? Y se repite lo que pasó por allá arriba y se le repite al hijo también, la misma circunstancia. Entonces vamos a ver, y yo le invito a que abra su corazón. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy invitando en este momento para que vea a estas personas que vamos a mencionar. Porque si lo hacemos bajo ese punto de vista, les cuento, no va a pasar normalmente nada. Si miramos en cambio al Dios en el cual estas personas creyeron, ahí es donde va a haber la diferencia. Porque todos los que les vamos a mencionar ahorita todos pasaron por desánimo, todos. Pero la diferencia la hacía la convicción. La hacía la convicción. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una experiencia personal con Dios lo cambia todo. Amén. Así Todo es. lo cambia, una experiencia personal con Dios. Los invito a primer libro de Reyes, Aquí lo tengo. 19 del 1 al 4. Va a leer mi esposa. Amén. Dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Perdón, primera de Reyes 19 del 1 al 4, para los que están preguntando. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Gloria a Dios. Contextualizamos, ¿sí? Contextualizamos. Es un hombre que acaba de ver cómo Dios responde a una oración con fuego desde el cielo. Es un hombre que acaba de ver el poder de Dios respaldando la oración que levantó. Es un hombre que acaba de volver el corazón de toda una nación. ¿A quién? A Dios del cielo, al Dios verdadero. Es un hombre que acaba de tener tremendo triunfo, tremendo éxito, pero viene una cartita de la mujer de Jezabel, de la mujer de Acab, de Jezabel, diciéndole, mañana tú vas a morir como ellos. Es un hombre que acaba de decapitar un promedio de 850 entre profetas de Baal y de Acera. Y dice la Biblia
que aquí está diciendo, sí, yo quisiera morir, yo me quiero morir. El desánimo entró en ese hombre. ¿Cómo entra el desánimo en ocasiones, hermano? ¿A través de qué? A través de lo que escuchamos. Tenemos que poner cuidado, por eso la sugerencia que damos es, en las noticias y en estas cosas, tengamos cuidado, ¿sí? Edifiquémonos ¿con qué? Con palabras de ánimo, palabras que nos lleven, Amén. ¿cierto? Amén, amén. A creer en cosas buenas, como es lo que enseña la Escritura. Porque lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera a nuestros caminos. Hay no sé cuántas son, como miles de promesas, ¿sí? Para nuestras vidas. Entonces nosotros debemos de entender que este hombre vivió una experiencia de desánimo. Otra, Jonás 4 del 1 al 3. Jonás 4 del 1 al 3, lo voy a leer. Dale, Jonás Dice, 4 del 1 al 3. 4 del 1 al 3 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo: ¿haz tú bien en enojarte tanto? Haces tú bien, bien. Miren, este cristiano es de Júpiter, para que lo identifique. ¿Sí? Este es uno de los cristianos de Júpiter, allí se está portando él como cristiano de Júpiter, que va y le predica a la gente de Nínive porque Dios le había dado la orden. ¿Y saben por qué está él desanimado allí? ¿Quién me dice por qué él está desanimado? Porque no mandó Dios juicio, porque la gente se arrepintió. ¿No les parece un cristiano de esos que hay que ir a predicarle a Júpiter? ¿Sí? De ese tipo de persona que en vez de estar contento, ¿sí? Por ejemplo, en este momento hay gente que puede estar triste. Le voy a decir por qué. No, porque yo estaba diciendo, sí, que puntualmente el Señor venía ahora el 25 o el 26. Salieron predicadores que afirmaban, sí, afirmaban con, prácticamente les faltó decir la hora, pero diciendo: viene porque viene, porque viene, porque viene, porque viene, porque viene ese día. Y para su ministerio, sí, para su ministerio es una caída, desde luego, es una caída. ¿Y saben por qué está triste? Porque no se cumplió su, sí, lo que ellos dijeron. Entonces, como quedó en entredicho ahí, ¿cierto? Nosotros aquí dijimos clarito, entendemos la Biblia que sería muy sospechoso, pero tenemos tan los pies en la tierra que proyectamos para el mes de octubre, ¿qué? Congreso de damas, y vamos a hacer actividad también. Ahora, no se confíe, no nos confiemos, porque simplemente la Biblia dice: y tardándose el esposo un poco de tiempo. Entonces no ignoremos que Dios, ¿sí?, puede hacerlo en este año, porque les dijimos literalmente: de aquí para adelante estamos en tiempo extra, ¿sí? De aquí para adelante todo esto es tiempo extra, lo que se está viviendo es tiempo extra. Pero hay gente que no está contenta, ¿por qué? Porque Dios no derrama juicio sobre las personas todavía. Y nosotros no entendemos que lo que Dios nos está dando es espacio ¿para qué? Para predicar la palabra. Ahora el problema está en que no entendamos bajo ese parámetro y nos quedemos quietos, porque entonces, ¿sí?, tendremos que dar cuentas a Dios nosotros un día, nosotros tendremos que dar cuenta un día. Vamos a ver a doña Noemí, no, pero no es la hermana Noemí, ¿no? ¿Sí? Vamos al libro de Ruth 1, amén, del 11 al 13, amén, para ver otro caso de ¿qué? De desánimo. De desánimo. Dice Ruth capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice: y Noemí respondió: volveos, hija mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz hijos,
¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y aquí nos habla del desánimo en ese tipo de persona que no entiende cómo Dios trabaja o que se ha buscado ella misma sus propios males, y cuando las cosas se le caen, entonces ahí sí le echa la culpa a Dios y entra en desánimo. ¿Cuál es ese caso? Muchos hay de esos. ¿Qué hago con este hombre? Pastor, vea cómo hago con este hombre. Es que le gusta mucho la rumba y no deja la rumba. Me casé con él y hasta el día de hoy no ha dejado la rumba. ¿Dónde lo conociste, hermana? No, del puente para allá. ¿Qué día lo conociste? No, un viernes en la noche. ¿Qué estaban haciendo? Rumbeando. Y le echa la culpa a Dios por un comportamiento que está notando en la persona, ¿cierto? Que ya lo conoce que es así. No, que es que este casi no habla. ¿Y cómo lo conociste? No, le llamaban el mudo. Y no habla, ¿sí? Y le está echando la culpa al Señor. O se presenta este bendito caso que acabamos de analizar ahora. La persona que dice, no, me voy para otro país, me voy del pueblo hoy en mi día, voy a buscar la mamá mía, ¿cierto? Y se va para otro país la persona, y en ese país comienza a irle mal. Y cuando le comienza a ir mal, ¿a quién le echa la culpa? ¿Por qué? No, pero a ver, Dios me dejó entrar aquí. ¿Y por dónde te fuiste? Por el hueco, ¿sí? O sea que hay veces hay una voluntad que Dios permite y hay una voluntad que es perfecta. Y eso es lo que la gente no detalla. Que aunque fue a parar a Estados Unidos, por ejemplo, o si fue para un país, pero si se fue ilegal y le comienza a ir mal porque no le dan trabajo y por esto y por lo otro, hay gente que ahí mismo comienza a echarle la culpa ¿a quién? A Dios. Y vemos el caso de esta mujer en la Biblia. ¿Qué hizo? Se fue para un lugar buscando pan, cuando ella vivía en la casa de ¿qué? Del pan, Belén. Ella vivía en Belén, casa de pan. Pero hay gente que al ver medio una situación complicadita, lo que hace primeramente es ¿qué? Me voy. No, hermanos, Dios nos colocó a nosotros precisamente para hacer la diferencia. ¿Sí? Dios cuenta con usted y Dios promete que lo bendice donde usted esté, pero parqueado con Él, donde usted esté viviendo para Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria Amén, a Jesús, denle amén. un fuerte aplauso al Señor. Amén. A Dios. Sí, porque la bendición verdadera viene de Dios. La Biblia dice la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Pero hay gente que se ganó algo o le dieron un trabajo y lo primero que va es apartarse de Dios y después vienen las consecuencias. Me conseguí tremenda muchacha, vea eso, ¿sí? Pero resulta que la muchacha después lo desubica de la vida que Dios quería que tuviera, ¿sí? Entonces hay gente que no entiende que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza. La bendición que Dios te da es esa que te da, te enriquece, pero no va a haber tristeza en ella, ¿sí? Porque hay gente que Dios le da un trabajo, ¿cierto? O consigue un trabajo y cree que es de Dios, pero tiene que trabajar 20 horas al día y no le queda tiempo para buscar de Dios, para compartir con la familia, para tantas cosas, no le queda tiempo, ¿sí? Entonces ahí viene la cuestión. Esta mujer vivió esa experiencia, irse de su país, se le murió el esposo, se le murieron los 2 hijos, y cuando regresa llega diciendo: no me llamen más Mara, llámeme Mara, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque estoy en amargura, porque Dios me hizo pasar hambre, me hizo pasar necesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se mueve en una palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos que movernos siempre es en una palabra de Dios, es en una palabra de Dios. Vámonos para otro personaje, y con este paramos este tipo de personajes que vivieron el estrés, ¿sí? Más bien mami. Jeremías 20, vamos a leer Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, versículo 8. 8. Primero, después el 9 y brincamos al 14.
Ok. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor así en Jeremías capítulo 20, versículo 8. Dice, porque cuántas veces habló, perdón, por cuántas veces habló, 2 veces gritó, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Saltamos al versículo 9, seguimos en el 9. Y dije, Oiga lo que dijo Jeremías. Esto lo dijo Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Tremendo, ¿cierto? Y vámonos por favor para el versículo 14. Versículo 14 dice, maldito el día que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Gloria a Dios. Y por último el 18. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para qué ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Miren, este es el caso del servidor de Dios que por servir a Dios comienza a vivir rechazo. ¿Sí? Cuando comienza a hablar la verdad de Dios y la gente, la propia familia en ocasiones le comienza, ¿por qué? Porque en la Biblia dice Mateo 10:34, los enemigos serán los de tu propia casa. ¿Sí? El mundo os aborrecerá, dice en Juan 14, el mundo os aborrecerá por causa de que uno ya no comparte, ¿cierto?, con las formas clásicas del mundo, la rumba, el licor, los chistes verdes y toda esta cuestión. Entonces la gente te va a rechazar porque usted ya no toma, por ejemplo, el aguardientico. ¿Por qué? Porque Jesús no tomaría aguardiente. Y si uno dice que Jesús vive en uno, entonces simplemente yo a Jesús no le voy a dar aguardiente, eso es todo. Pero son las prácticas del mundo las que van a hacer que la gente te aborrezca. Y aquí tenemos a un Jeremías que le estaba diciendo a la gente, ustedes están viviendo en idolatría, ustedes no han dejado sus ídolos, ustedes siguen practicando las cosas degradantes. ¿Y qué le trajo eso a él? Consecuencias. El mundo comenzó a rechazarlo. A Jesucristo le pasó lo mismo, mis hermanos. Y a todo el que normalmente sigue a Cristo, si no le comienza a pasar eso, si usted está muy amigo con sus amigos todavía, si por causa de la verdad, los amigos suyos de prácticas raras todavía siguen ahí cerquita, muy cerquita, hermano, usted posiblemente puede que no esté agradando a Dios, porque la luz va a causar incomodidad a las tinieblas. Porque es fruto normal de que alguien que lleve la verdad al lado de gente que está en la mentira sea rechazado. Eso tiene que verse. Jesús lo vivió y él dijo, el mundo os aborrecerá por causa de mi nombre. Por causa del nombre de Jesús somos aborrecidos. Eso lo dice la Biblia. Así que si una persona está muy cómoda con todo el mundo, quiere decir que posiblemente va de la manito ¿con quién? Con el vencido. Porque el que se hace amigo del mundo, ¿qué dice la Biblia? Se hace enemigo de Dios. Se hace enemigo de Dios. Entonces, pero eso también va a traer desánimo. Eso trae desánimo. Momentos donde uno dice, Dios mío, y mis amigos, ¿y dónde están mis amigos? Ya no están. Porque los amigos de uno lo llevaban ¿era qué? A la rumba, al trago, a la discoteca. Y esos eran los amigos que uno decía que tenía. ¿Sí? Entonces ya estar y sentirse hay veces solo, pues desde luego va a traer desánimo. Eso va a causar desánimo en las personas. Gloria a Jesús. Amén. Ahora ejemplos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya va a hablar mi esposa. Ya va a hablar mi esposa. Ya habló él por mí. Ya habló él por mí. ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Ustedes qué dicen? Ejemplo de hombres. No, bueno, no gloria a Dios. Se me divide ahí mismo la callada. Vamos a ver. No, ejemplo de hombres que Dios levantó en medio del desánimo. Ahora vamos a ver a los que Dios levantó en medio del desánimo. Esteban. Amén. Bien. El desánimo, y es algo que, como lo leíamos, nos pasa a todos nos pasa que muchas veces nos desanimamos, incluso por cosas muchas veces tan sencillas nos desanimamos, ¿cierto? Y es triste muchas veces cuando de pronto personas
que digamos están en un liderazgo, que están sirviendo, ¿cierto? Y de pronto, bueno, no vuelven o uno no los ve, entonces uno los llama para saber qué ha pasado con la persona, ¿cierto? Si, bueno, de pronto está enferma, cosas Entró en mayores. tribulación, se le Y partió una uña. cierto, y no, y es triste escuchar de pronto, escuchar a la persona, no, es que la verdad estaba desanimada, ¿sí? Entonces, mire, no. A mí me pasó algo en la iglesia con alguien y entonces no volví. A ver si en una empresa, cuando le pasa algo con un compañero, la persona deja su trabajo porque tuvo un inconveniente, un malentendido con alguien. A ver, pero como es para Dios, chao iglesia, chao ministerio, ¿sí? Gloria a Dios. Sí, más que todo en las cosas del Señor. Como lo leíamos, el diablo ataca, ¿sí? Él ataca al cristiano, somos atacados pero ahí es donde nosotros nos tenemos que fortalecer en la palabra del Señor, no dejarnos desanimar, así estemos pasando lo que estemos pasando, como vuelvo y lo repito en la canción, ¿cierto? Si estás llorando, alaba, si estás triste, alaba, si estás enfermo, alaba al Señor, glorifica al Señor, dale gracias a Dios. Y de verdad que lo hemos vivido, porque yo lo digo porque lo he vivido. Cuando quizás de pronto una noticia, por ejemplo, de mi nieta, cuando mi esposo estuvo grave, cuando le dio el COVID, lo que hacíamos era colocar alabanzas y cantarle al Señor, ¿sí? Vemos personas, aún el rey David, estando en su último también, ¿cierto? Personas que en su lecho de muerte alababan al Señor. Así que no nos dejemos desanimar por las circunstancias, por el problema, por la situación tal vez económica, familiar, personal, con los hijos, con el esposo, con la esposa, en el trabajo. No nos dejemos desanimar que porque el jefe o bueno, como decía nuestra hermana Amparo ayer, se enamoró de mí, ¿cierto? Se enamoraron de mí, le hacen la guerra. No nos dejemos desanimar por nada del mundo. Tenemos un Dios que pelea por nosotros, la amén. Gran tribulación llegó Un a la Dios casa, que no nos vamos a dejar desanimar, amén. Aunque estemos tribulación. viendo cosas en el mundo, aunque estemos viendo noticias graves en el mundo, aunque las noticias no son buenas, cuando tú prendes el televisor y salen ahí noticias que no te agradan, que la economía, que esto, que los otros, pues es muy fácil la persona, ¿cierto?, caer en desánimo. Es muy fácil para la persona en el mundo, pero nosotros sabemos a dónde podemos ir y sabemos que Dios tiene promesas para nosotros. Sabemos que el Señor dice, no te dejaré, no te desampararé, amén. Entonces tenemos esas promesas y es allí donde nosotros nos aferramos a las promesas del Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces vamos, como estamos tratando el tema y vamos corriendo porque hoy estamos de cena, así que entonces hoy el día de cena, imagínense, y muchas personas están desanimadas. La gran tribulación que vivió doña Estela, llegó a la casa y el loro no la saludó. Se desanimó hoy mismo. Se desanimó, mi loro no me saludó. Oh, y hay veces pasa por cosas tan sencillas, hermano, la gente se desanima. Sí, que no me habló, que el hermano pasó y no me saludó y ya, triste porque no me saludó. No, muchas veces pasa así, la persona. El ujier. Sí, estaba por allá pensando que se cambiara de asiento. En Júpiter y no saludó a la persona y la persona mismo se desanimó. Ya no vuelvo porque no me saludaron, muy fácil, amén. Entonces vamos, hombres que Dios levantó en medio del desánimo. Y tome esa palabra para usted, hermano, tómela para usted. Mire, todo lo que le vamos a decir aquí, por favor, mire al Dios de los cielos. En muchos casos estos hombres que, como mencionamos ahorita, ¿sí?, se desanimaron, pero cuando vemos que Dios los levanta, es Dios el que levanta. No miremos, ¿cierto?, pero sí miremos de esas personas la actitud que tuvieron, la búsqueda de Dios, porque eso es lo que hace la diferencia en los momentos que estés pasando o en los que vengan
en camino, porque mire, a todo cristiano le va a pasar esto, a todo creyente en la Biblia le tiene que pasar esto. Amén. ¿Sí? Bueno, ejemplos de hombres que Dios levantó en medio del desánimo, y vamos a leer primera de Samuel 30, versículo 6. Mi esposo lo va a leer. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Escuchen un caso extremo, Sí. extremo de desánimo, ¿sí? Un caso extremo que cualquiera de nosotros dice, yo no sigo más. ¿Para qué sigo yo peleando por este Dios o en favor de este Dios que habla la Biblia y que me permite vivir esto? Dice que David derrota a los amalecitas estando en Ziklag, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando él regresa, ve que el campamento estaba ardiendo en llamas todo, que sus esposas, porque él tenía pues allí en ese tiempo, por la práctica de ese tiempo, ¿sí? Habían sido llevadas, secuestradas sus hijos, las familias de todos los guerreros que iban con David. ¿Y qué sucede? Lo amenazan que lo van a matar a él cuando regresan, porque dijeron, ¿qué líder es este que nos llevó por allá a la batalla y descuidamos acá? Y mire lo que pasó con nuestras familias. Y David podría haber dicho, final, ¿sí? Hubiera sido el de la televisión, ¿cierto? Final, no va más, ¿sí? Pero no, mire lo que dice. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Ahí vemos como cierto que no es fácil la historia de que le pasó a este pueblo, donde las mujeres, cierto, fueron llevadas cautivas, donde murieron hijos, y de verdad que no es fácil, no debe ser fácil el perder un familiar, el perder un hijo, ¿cierto? O que se ha llevado a O la que cárcel se ha un hijo, por llevado ejemplo, cautivo. o que está cautivo en las drogas. Todo eso tiene Exacto. aplicación ahí, hermanos. Sí, pero dice que David se fortaleció en el Señor, y esa es la gran ventaja que tenemos nosotros, porque sabemos dónde tenemos que fortalecernos cuando estés pasando por momentos difíciles, porque la Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en el Señor porque Él ha vencido al mundo. Así que cuando estés pasando por momentos difíciles en tu casa, en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, esa es la clave, ¿cierto? De fortalecerse en el Señor. Y no en la persona o en el familiar que te va, no, primero busque a Dios, que de Dios viene la verdadera fortaleza. Amén. Donde está el Espíritu del Señor, Hay libertad. allí hay libertad. Es con Dios el asunto, ¿sí? Amén, así Gloria a es. Jesús. También tenemos otro caso como José, ¿cierto? José, que conocemos la historia de José, que sus mismos hermanos, ¿cierto? Lo vendieron, los mismos hermanos le hacían la guerra, los mismos hermanos lo echaron a una cisterna. Quizás José se hubiera podido desanimar y no, ¿para qué voy a creer en ese Dios? ¿Cierto? Se ha podido desanimar, pero vemos que en la Biblia José no se desanimó, fue hasta la cárcel, ¿sí? Y si hay un caso en la Biblia de alguien que tendría toda la razón para estar desanimado, uno de los específicos, hermano, José y Job. Pero José, ¿sí? ¿Qué Siempre es lo que mostraba cambiaba, que este hombre no se dejaba desanimar? ¿Qué era lo que... su entorno siempre Ahí está. donde él estaba, cambiaba su entorno, ¿sí? Se fortalecía en el Señor. ¿De esclavo? De De esclavo, por ejemplo, era tan fuerte su testimonio que ¿qué hace el faraón? Que ¿qué hace Butifar? Lo llama y le dice, no, administre mi casa, ¿sí? Eso nos muestra un hombre desanimado, un hombre que está trabajando y que es de ejemplo y que se está pues ahí sobreponiendo a toda la tristeza que podía llevar en su corazón porque su familia le vendió, ¿sí? Eso está demostrando un hombre desanimado ahí en la escritura. Y luego, ¿qué pasa? Lo llevan para la cárcel. Y estando en la cárcel, ¿qué dice la Biblia? Que lo colocan a administrar la cárcel. ¿Muestra eso a un hombre desanimado? No. Seguro que no, porque si un hombre se desanima muy fácil, ¿sí?
de verdad que no lo van a subir, no lo van a colocar, ¿sí? Pero vemos que el Señor fue que lo fortaleció y lo ayudó, porque él estaba con Dios, Dios estaba con él, así que Dios lo prosperó, amén, en todo. Está el caso de Job. Dice, ¿dónde se puede usted animar, hermanos? Mire, estas cosas yo sé que en ocasiones la palabra, ¿cierto? La palabra, la gente dice, no, pero es que si usted supiera lo que me pasó, si usted supiera lo que me hicieron en mi infancia, que me abusaron, que en el colegio, en el trabajo, me vituperan, me critican, me señalan. Miren, cuando nosotros encontramos esta clave que está escrita en el libro de Job, vamos a entender, hermanos, que no tendríamos motivos para dejarnos desanimar, porque al final es una decisión personal. Yo decido o estar triste o estar alegre. Yo soy el que lo decido. Así es. ¿Y dónde puede estar mi punto de quiebre? ¿Dónde puedo encontrar yo fortaleza? En entender, escuche esto y llévelo a su corazón, en entender que Job dice y no encontró despropósito alguno en todo lo que le estaba pasando. Amén. ¿Usted entiende eso? Quiere decir que todo lo que te suceda está dentro de un proyecto de Dios para tu vida. Amén. Y que así es. todo lo que estés pasando, de ahí se deriva también la otra parte. A los que amamos a Dios, Amén. todas las cosas nos ayudan para bien. Quiere decir que si estás pasando por una circunstancia, mira un poquito más allá. Decir, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres? Los 3 muchachos ahí que están a punto de ser llevados al horno de fuego por honrar a Dios, por no postrársele a la imagen de Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Qué podrían haber pensado ellos? No, ya que, ¿cierto? Ya que, ya nos van a matar. No, pero ellos dijeron, mire, Dios puede librarnos del horno de fuego, pero si no lo hace, sepas, oh Dios, sepas, oh Rey, perdón, que no nos inclinaremos ante esa estatua tampoco de todas formas. ¿Y qué sucedió? Luego esos hombres, ¿sí? Al vivirse ese testimonio glorioso de que Dios los guarda aún en medio del fuego, dice que toda esa nación, el mismo Nabucodonosor dan la orden de que toda esa nación respete al Dios de estos 3 muchachos. Mis hermanos, a los que amamos a Dios, mire con los ojos de Dios, no se quede viendo la circunstancia por la que está pasando, sino mire lo que Dios va a hacer más adelante. Dígale, Señor, muéstrame qué vas a hacer con esto, qué vas a hacer con esta enfermedad que está tocando mi casa, porque va a ser la oportunidad posiblemente para que tu familia conozca que hay un Dios que sana, que hay un Dios todopoderoso que sana. ¿Qué vas a hacer con esta circunstancia económica que me está golpeando? Pues el Señor es mi pastor. Nada nos faltará. Y se va a revelar esa palabra a la familia. Se va a revelar esa palabra por una experiencia que estemos viviendo. Entonces, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mira con los ojos de Dios y te vas a encontrar que Dios no tiene despropósito alguno y que todo lo que hace, lo hace para que su nombre sea glorificado. Está el caso de ¿quién? Está el caso de aquel hombre llamado Lázaro, que dice que ya hedía y le dice, no, ya murió hace 4 días, Señor, ya hiede. Pero tenía Dios un propósito en ello. Imaginen lo glorioso que es luego ver cómo ese hombre es levantado por el poder de Dios. En todo Dios tiene un propósito, hermanos. ¿Sí? En todo Dios tiene un propósito. Y por último, el caso de Moisés. Oiga esto, siendo tartamudo, de poca autoestima, inseguro. Mira cómo terminó Moisés después de haber sido casi faraón, porque él estaba siendo educado para ser el faraón de Egipto. ¿Sí? ¿Cuántas personas decimos tal vez lo que dijo Moisés, cierto? Pero yo, cierto, muchas veces ¿quién soy? Yo quién soy, cierto. ¿Cuántas, cierto, nos sentimos menos y Dios tiene grandes cosas para con cada uno de nosotros? Mire, y se lo tengo que decir, mis hermanos, cuando usted esté en ese punto, cuando usted llegue posiblemente a ese punto donde diga, no, yo quién soy, mire, prepárese para ver la gloria de Dios. Amén. Porque es en ese punto donde Dios se glorifica. En la debilidad del hombre es que se manifiesta el poder de Dios. O sea que precisamente de eso es que Dios quiere, o eso es lo que Dios quiere trabajar en tu vida. Amén. Y en mi vida, una dependencia de Él, ¿sí? Una dependencia de Él.
y que uno pueda decir al final: es por la gracia de Dios que ahora Dios me tiene en esto o en esto o en lo otro, ¿sí? Entonces así funciona con el Señor, hermanos. Le damos la gloria al Señor. Amén, ¿Sí? ¿cierto? Caso de Moisés, Bueno, no se eso. desanimó porque sabía que Dios estaba con él. Con él. Mira, y Amén. eso es lo suficiente que nosotros necesitamos, que Dios esté con Con nosotros. nosotros. Después de que tengamos esa convicción de que Dios esté con nosotros, hermanos, descanse, que Dios tiene cuidado y no te va a dejar ni te va a desamparar. Bueno, ¿Sí? amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén, Vámonos gloria a Dios. con la- Entonces, ¿qué debemos hacer en momentos de desánimo? Alegrarnos en las pruebas, Santiago 1:2. Perseverar pacientemente, Santiago 1:4. Lo pueden allí anotar, en su casa lo pueden leer. Fortalecernos en Dios, primera de Samuel 30, capítulo 30, versículo 6, como lo hizo el rey David, ¿cierto? Confiar en Isaías 43, del 1 al 3. Así que, amada iglesia, si en algún momento estás desanimado, ya sabes dónde está la salida, y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro